La crisis de la industria de la masa y la tortilla. Antecedentes históricos de la industria de la masa y la tortilla. En el año de 1900, México contaba con una población de 13.607.259 habitantes. En México es posible distinguir dos etapas en torno al proceso de urbanización. La primera, que va de 1910 a 1940, la cual se puede catalogar como de crecimiento lento. La segunda de 1941 hasta la actualidad, catalogada como de urbanización rápida. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, ante el creciente proceso de urbanización, el gobierno mexicano se vio la necesidad de considerar la producción de granos como un punto prioritario para la seguridad nacional. En 1938, preocupado por la constante merma de la economía doméstica de las familias más desprotegidas, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río decidió crear el Comité Regulador de Mercado de las Subsistencias Populares, así como el Comité Regulador del Mercado de Trigo y los Almacenes Nacionales de Depósito. A partir de este momento y hasta la crisis de 1982, el Estado mexicano mantuvo una intervención continua e ininterrumpida a la cadena alimenticia mexicana. En 1965 se crea CONASUPO, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, para organizar por medio de un solo organismo todas las actividades reguladoras del gobierno relacionadas con el agro. Sería un instrumento que permitiría promover el desarrollo económico y social de México a través de a. Regular los mercados de los productos básicos al establecer una relación más eficiente y racional entre productores y consumidores, y así eliminar los intermediarios. B. Proteger a los consumidores de bajos ingresos, garantizándoles el acceso a los productos básicos. Y a los productores de bajos ingresos, permitiéndoles obtener un buen nivel de vida mediante la realización de sus actividades económicas. Efectos de la desaparición de CONASUPO. Antes de que se llevara a cabo las reformas económicas de los años 90, los programas de CONASUPO incluían una gran variedad de productos agrícolas: arroz, cebada, frijol, maíz, oleaginosas, sorgo, trigo y leche en polvo. Mediante políticas como ofrecer precios de garantía a los productores de esos cultivos, procesar, almacenar y distribuir algunos de sus productos y otorgar licencias de importación, dicha institución consiguió controlar elementos clave de la cadena alimenticia mexicana. En esa forma de control estaba la cadena de maíz-tortilla, lo que facilitaba a la población mexicana acceder a un producto barato y altamente nutritivo como la tortilla, o nixtamal y masa, para la elaboración de diversos productos derivados del maíz como el pozole, tamales, gorditas, entre otros. Para darnos una idea de la intervención de la CONASUPO y su importancia en el proceso de alimentación del pueblo de México y en el proceso de abastecimiento nacional de todos aquellos productos que controlaba, desde la década de los años 60 hasta 1996, estos cultivos representaban más del 30% del valor del Producto Interno Bruto agrícola. De ellos, el más importante es el maíz, pues de los 11 mencionados es el que participa con la mayor aportación. Desde los primeros esfuerzos de Cárdenas mediante la creación del Comité Regulador de Mercado de las Subsistencias Populares y desde los años 60, 70 y hasta el fin del auge petrolero, 1982, las subsidiarias de CONASUPO crecieron y otras más fueron creadas. Durante el sexenio de Echeverría, la economía mexicana experimentó fuertes presiones de tipo inflacionario, al grado de que al terminar el sexenio, la relación peso-dólar pasó de 12.50 a 22 pesos, lo que de alguna manera complicaba los proyectos del gobierno mexicano para mantener los precios de garantía, así como productos de primera necesidad a bajo precio, por lo que el gobierno estableció una alianza con la industria de la masa y la tortilla para garantizar el abasto de tortilla a un precio accesible a la población mexicana, razón por la cual se emitieron los siguientes decretos. 1.1. Decreto que declara de interés público la industria de la producción de harina de maíz, masa nixtamalizada de maíz y tortilla de maíz, de fecha 26 de marzo de 1973. Por medio de este decreto, se trató de que el Estado regulara e impulsara la modernización del mercado de la harina, masa y tortillas de maíz, y proteger el poder de compra de los consumidores de escasos recursos. 1.2. Decreto que establece las bases para la planeación, organización y funcionamiento de la industria de producción de harina de maíz, masa nixtamalizada
y tortilla de maíz, de fecha 23 de julio de 1973. Por medio de este decreto, se pretendía acabar con la anárquica proliferación de establecimientos y a quien cumpla con las exigencias marcadas en los considerandos. Se les concederán estímulos fiscales, financiamientos y demás incentivos que sean solicitados. 1.3. Decreto que reglamenta las actividades industriales y comerciales relacionadas con la producción, distribución y venta de harina de maíz nixtamalizado, masa de nixtamal y tortillas de maíz, de fecha 20 de mayo de 1974. Por medio de este decreto se trató de controlar la apertura de nuevos negocios. Para regular la competencia por medio de este decreto, se establece que la autorización para abrir nuevos negocios serán por medio de la Secretaría de Industria y Comercio. 1.4. Programa de fomento para la industria productora de masa y de tortillas de maíz, publicado el 2 de agosto de 1982. Este decreto tenía como propósito impulsar la productividad y modernización de la industria, para lo cual se proponía toda una serie de financiamientos y estímulos fiscales. 1.5. Decreto por el que dispone que el maíz y sus harinas producidas en el país serán prioritariamente destinadas al consumo alimentario humano. Publicado el 12 de noviembre de 1982, se explica por sí mismo. 1.6. Acuerdos por el cual se fijan los precios máximos de maquila de nixtamal y de venta de harina de maíz nixtamalizado, masa de nixtamal y tortilla de maíz en la República Mexicana, publicado el 5 de julio de 1983. También se explica por sí mismo. Es a partir del gobierno de Miguel de la Madrid cuando un nuevo tipo de políticos, denominado tecnócratas, empezaron a implementar un nuevo modelo económico para México, siguiendo los axiomas de la Escuela de Chicago, por un lado, y por el otro, acatando, sin margen de maniobra, las recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. A partir de la década de los 80, México ha sido testigo de un cambio radical en las políticas económicas del Estado, transformaciones que incluyeron a CONASUPO, aunque el cambio no fue inmediato. El gobierno mexicano introdujo una reforma por medio de la cual se limitó la intervención estatal de producción de básicos. Mediante esta reforma, se eliminaron los precios de garantía que CONASUPO solía brindar a los productores de semillas de algodón, cebada, en grano, arroz, soya, sorgo, cártamo, girasol y trigo. Así pues, a partir de dicha reforma, las intervenciones de esta quedaron limitadas al maíz y frijol. En el caso de la industria de la masa y la tortilla, también se sintieron los cambios económicos, ya que el 6 de julio de 1990, el presidente Salinas de Gortari, por medio del decreto de esa fecha, abrogó los decretos relativos al maíz de fecha 26 de marzo de 1973, 23 de julio de 1973, 20 de mayo de 1974 y 12 de noviembre de 1982. A partir de enero de 1999, la participación de CONASUPO en los programas de apoyo a los pobres comenzó a desaparecer. Estos programas, junto con Pronasol, se ocupaban de brindar subsidios a los molinos de maíz, quienes obtienen la harina necesaria para hacer maíz o tortillas, y a los nixtamaleros, quienes hacen la masa de maíz requerida para la elaboración de las tortillas, para garantizar a los consumidores un precio bajo de los mismos. Para el 24 de mayo de 1999, el presidente Zedillo expidió el decreto por medio del cual se ordena la extinción del organismo público descentralizado denominado Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Finalmente, en el caso específico de la industria, fueron 8 las decisiones que se dictaron entre 1982 y 1999, las que desencadenaron una crisis dentro de la industria que, como una bola de nieve, creció con el paso de los años y terminó por vulnerarla, pero no solo a la industria, sino también al Estado a nivel federal, estatal y municipal, así como instituciones como el Seguro Social, Infonavit, el SAR y la Comisión Federal de Electricidad. Las 8 decisiones que implementó el gobierno y que terminaron por generar la crisis de la industria fueron: 1. La cancelación de los subsidios a granos y cereales, entre ellos el maíz. 2. Se terminaron las dotaciones de maíz a la industria de la masa y la tortilla. 3. Se impuso el proyecto de subsistir el maíz por harina, proyecto que se conoció como la harinización de la industria.
4. Desapareció la CONASUPO. 5. Se promulgó la Ley Federal de Competencia. 6. Se publicó el decreto por medio del cual se canceló el subsidio a la tortilla. 7. El decreto publicado el 6 de julio de 1990, por medio del cual el presidente Salinas de Gortari abrogó los decretos relativos al maíz de fecha 26 de marzo de 1973, 23 de julio de 1973, 20 de mayo de 1974 y 12 de noviembre de 1982. 8. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, por medio del cual se liberó la comercialización del maíz y de esta manera el precio del mismo la fija la Bolsa de Futuros de Chicago. Las consecuencias que trajo para la industria esa política neoliberal fueron las siguientes. Con la Ley Federal de Competencia y la liberación del precio de la tortilla, se abrieron una gran cantidad de molinos de nixtamal y tortillerías que trajeron consigo problemas como la informalidad, la ilegalidad y el reparto de tortillas sin orden ni control en tiendas, fruterías, carnicerías y casa por casa, sin cumplir la norma 187, poniendo en riesgo la salud de los consumidores y sin ningún control comercial por parte de las autoridades competentes. Además de que esta práctica de vender a precios por debajo del costo de producción está generando el quebranto comercial de toda la industria, al grado de que hoy en día la industria formal está descapitalizada y con un panorama nada halagüeño en los años por venir. La problemática anteriormente señalada no solo afecta a la industria, sino a los 3 niveles de gobierno, como se explica a continuación. La informalidad es una práctica común dentro de la economía mexicana. En nuestra opinión, hay 2 tipos de informalidad. La primera es aquella que denominamos informalidad de subsistencia, y es la que practican una gran cantidad de mexicanos todos los días para obtener un ingreso para subsistir, y otra es la informalidad evasora, y por ella debemos entender la actividad económica que está fuera del ámbito reglamentario e impositivo. En esta última, la que afecta a toda la economía del país y consecuentemente a la industria de la masa y la tortilla, este problema se presenta en los 3 niveles de gobierno de la siguiente manera. Aquí es necesario hacer notar que siendo nuestro país un territorio de enorme extensión con marcadas diferencias, es importante recalcar que la informalidad tiene características muy específicas, lo cual la hace un poco más complejo de resolver. Informalidad a nivel federal. Debido al crecimiento exponencial de las tortillerías y molinos de nixtamal, la encuesta mensual de la industria manufacturera del INEGI indica que en el 2019 se contaba con 100.678 unidades de establecimientos dedicados a la elaboración de tortilla y molienda de nixtamal, de los cuales al parecer el 60% está en la informalidad y por esa razón no estarían registrados como contribuyentes por lo menos 60.407 establecimientos. Si cada negocio pagara 4,000 pesos mensuales de impuestos, entonces el Estado estaría dejando de recibir 241 millones de pesos mensuales, 2.899 millones de pesos anuales. Según la misma encuesta del INEGI, nos dice que de los 100.678 establecimientos, el 97.4% cuenta con 0 a 5 empleados promedio. Si consideramos que tuvieran 2 empleados por establecimiento, tendríamos 196.120 trabajadores. Si consideramos que el 60% está en la informalidad, entonces tendríamos que 117.672 trabajadores no tendrían IMSS, Infonavit ni SAR, lo que representaría un número muy importante de millones de pesos que no reciben las 3 instituciones ya indicadas. Informalidad a nivel estatal. En el caso de los estados también se refleja la informalidad evasora, ya que en el caso de la ciudad de Aguascalientes, en el año de 2013 se pidió al gobierno municipal nos informara mediante la ley de transparencia el número de tortillerías que tenían pagadas sus licencias municipales. La información que nos entregaron fue de 213 tortillerías, en tanto que el censo económico de 2009 indicaba que en el estado habían 514 tortillerías y según los vendedores de Minza y Maseca nos reportaban 800 tortillerías. Ante esta realidad y por no estar dados de alta en Hacienda entre 120 y 480 tortillerías, además de no pagar impuestos IMSS, Infonavit y SAR, no pagan A, el impuesto sobre nómina, B, no están dados de alta en salubridad, C, no están regulados por Protección Civil. En este apartado es importante mostrar la problemática específica del estado de Veracruz, en la región montañosa que inicia desde Maltrata hasta llegar a Córdoba.
Hace 20 años fue el propio gobierno estatal el que impulsó este proceso de informalidad, ya que el gobernador de entonces, señor Fidel Herrera, permitió la entrada de personas residentes del municipio de Nealticán, Puebla, quienes se asentaron en esta zona veracruzana, proporcionándoles créditos a fondo perdido para montar tortillerías, contando tan solo con un permiso municipal, pero sin cumplir todas las regulaciones fiscales, federales y estatales, sin estar dados de alta en el Seguro Social y el Infonavit, y o robando la energía eléctrica, procedimientos que se hacen con ayuda del personal inmoral de la propia CFE. Un ejemplo de esta práctica se da en el municipio de Maltrata, en donde se instala el medidor, pero no cuentan con recibos, pues hay una persona que se encarga de ir a cobrar mensual o trimestralmente y es enviada por el jefe de la zona. El avance de esta industria informal ha seguido creciendo al grado de que ha sido desplazado a la industria formal y hoy en día ya somos muy pocos los que quedamos en la zona Orizaba-Córdoba, pero el fenómeno se da en todo el estado. En los 2 últimos años en la ciudad de Río Blanco, lugar histórico y escenario en el que tuvo lugar una de las huelgas que fueron antecedentes de la Revolución Mexicana, se ha dado un nuevo fenómeno que agudiza el problema. Los que antes eran repartidores de tortilla pusieron sus tortillerías y ahora contratan a un gran número de repartidores que van de casa por casa, ofreciendo tortilla a muy bajos precios, debido a que estos nuevos industriales utilizan materias primas de dudosa procedencia, maíz y harina robado, gasolina y gas huachicol, así como luz, como ya se describió. En esta zona, la industria formal se acabó. Ya son muy contados los que todavía cumplen con todas sus obligaciones como lo marca la ley. Sin embargo, estamos aquí ante usted porque consideramos que si el gobierno, por medio de esta secretaría encabezada por la licenciada Tatiana Cloutier, nos ayuda a realizar mesas de trabajo con el SAT, el IMSS, el Infonavit, para buscar los mecanismos que permitan la regulación de la industria. Informalidad a nivel municipal. Con respecto a los municipios, estos también resienten la informalidad evasora, ya que todas aquellas tortillerías que no están dadas de alta en Hacienda tampoco lo están a nivel estatal y municipal, por lo que este último deja de percibir a. El pago de licencias municipales, b. Sufren robo de agua en la red municipal. La ilegalidad. Una vez que se explicó el problema de la informalidad, ahora es necesario señalar que de este problema deriva otro de los industriales. Denominamos como ilegalidad para que una conducta sea ilegal o no, depende del hecho de que exista una prohibición normativa que sancione tal conducta, o que exista un deber impuesto por la ley que no estamos cumpliendo. Y de acuerdo con esta definición, la industria informal se roba la luz mediante los clásicos diablitos, compra gasolina robada, gas robado y se roba el agua. ¿Cómo afecta la informalidad y la ilegalidad a la industria y al Estado? El que un gran número de molinos de nixtamal y tortillerías no estén dentro de la formalidad representa una violación a lo que establece la Constitución en su artículo 31, fracción 4, y una violación a la Ley Federal de Competencia, ya que se genera una competencia con los formales en condiciones desiguales, prefigurando al parecer lo que la ley señala como práctica monopólica relativa, además de no cumplir lo que la ley establece de impulsar la libre competencia y la libre concurrencia, dando con ello origen a la siguiente problemática entre los industriales. 1. Establecimiento de tortillerías a distancia de 100 metros e incluso una al lado de otra. 2. Baja de ventas en el mostrador. 3. Baja en el precio de venta del producto final en dos sentidos. A. Influye en el decremento en el margen de utilidad. B. Venta del producto ligeramente por encima del precio de costo. 4. Despido de personal que estaba inscrito dentro de la seguridad social. 5. Participación de la familia como mano de obra sin seguro social y merma del patrimonio federal. Y a la larga, todos ellos sin posibilidad de asegurar un futuro mediante el sistema de pensiones. Propuesta de la industria de la masa y la tortilla para solucionar la informalidad y la ilegalidad que afecta a la misma y al gobierno en los 3 niveles. Informalidad a nivel federal. 1. Que la Secretaría de Hacienda haga cumplir lo que manda la Constitución en sus artículos 5, párrafo primero, 31, fracción 4 y 36, fracción 1. 2. Que el IMSS aplique los artículos correspondientes en la obligación de las empresas en obtener su registro patronal y dar de alta a sus trabajadores en el IMSS. 3. Registrar a los trabajadores en el Infonavit y el SAR.
Informalidad a nivel estatal. 1. Que el Estado exija a los industriales informales el pago del impuesto sobre nómina y quien no esté inscrito en Hacienda, informarlo a la misma en el Estado para que proceda de acuerdo a su obligación legal. 2. Que el Estado proponga una estrategia tanto al municipio como a la Federación, en concreto a Hacienda, para que todo negocio que se requiera establecer en la entidad cuente con su alta de Hacienda, su registro patronal en el IMSS, su licencia municipal y su alta en salubridad y en protección civil. Informalidad a nivel municipal. 1. Pedir al municipio que, de acuerdo con la ley, que lo obliga a exigir el pago de la licencia municipal. 2. Establecer un acuerdo con el Estado y la Federación para que el municipio sea el encargado de revisar a cada nuevo negocio el cumplimiento del punto 2 de la informalidad a nivel estatal mediante el pago al municipio por parte del Estado y la Federación de una cantidad por única vez para realizar este trámite. Ilegalidad a nivel federal. 1. Realizar campaña publicitaria señalando que la CFE realizará campaña de revisión a los medidores para que antes de pasar quienes estén irregulares se regularicen. O se puede proponer que la CFE revise a todo industrial mediante denuncia. 2. Con respecto al problema de la gasolina, denunciar y pedir en cada negocio las facturas de su compra de gasolina. 3. Con respecto al gas, denunciar ante Protección Civil para que pidan facturas de gas. Las dependencias encargadas de resolver estos problemas son las mismas instituciones que son afectadas por esta práctica deshonesta. 4. El robo de energía eléctrica por medio de los clásicos diablitos en la mayoría de las tortillas y molinos y tortillerías. La institución encargada de resolver el problema sería la CFE. En este rubro, la industria propone el proyecto de dotar a todas las tortillerías con paneles solares, con lo cual se acabaría con el robo de energía. Además de que con este proyecto, la industria apoyaría al gobierno en su compromiso para el año 2030 de reducir emisiones de CO2 y de esa manera cumplir con el Acuerdo de París. La dependencia que puede apoyar en este proyecto sería la Secretaría de Economía, el FIDE y la Secretaría del Medio Ambiente. Y en caso de que se impulsara este proyecto, con unas reglas de operación bien hechas, se podría empezar a resolver el problema de la informalidad. 5. El cumplimiento de obligaciones estatales, como el pago de impuestos sobre la nómina y en el caso de los municipios, la falta de pago de licencias o derechos para operar. Nuevos problemas que enfrenta la industria. 1. El problema de abasto de maíz, que deriva en una inestabilidad en los precios para la industria, por especulación o por la presencia de variables como el clima o la demanda de grandes cantidades que alteran el mercado y por consecuencia el precio final de la industria, que repercute en el precio del producto final que es la tortilla. La solución la puede proporcionar la Secretaría de Economía en colaboración con la SADER, Segalmex y los organismos de financiamiento como FIRA, Financiera Nacional de Desarrollo y otras mediante la elaboración de un proyecto que le dé estabilidad a la industria de la masa y la tortilla. 2. El problema del encarecimiento de la harina de maíz nixtamalizado que influye y notablemente en el aumento del precio de la tortilla en aquellos estados que están altamente harinizados. La solución a este problema la puede proporcionar la Secretaría de Economía trabajando en forma conjunta con las diversas dependencias financieras con las que cuenta el Estado, como FIRA, Financiera Nacional de Desarrollo y otras. Es importante señalar tanto para el maíz como para la harina, la industria no pide ni subsidio ni a fondo perdido estos recursos, sino un plan de apoyo a los industriales para hacer compras consolidadas y de esa manera frenar los aumentos de los insumos ya citados, así como el aumento del precio de la tortilla. 3. La venta de tortilla en tiendas de abarrotes, verdulerías, carnicerías y de casa en casa, ignorando el cumplimiento de las normas oficiales NOM 051 y la NOM 187, junto con la NOM 030, todas vigentes. La institución encargada de resolver este problema es la Profeco.